Hola amigos, ¿qué tal? Y a todos los amigos de la comunidad de Expulsados. Acabo de recibir el paquete que me envió Guillermo Antonio por participar en sus 300,000 suscriptores. Veamos qué. Es una maravillosa playera del Club Barcelona. Obviamente es original. Bueno, pues ya me la probé. Está muy padre, el diseño me encantó. Y pues muchas gracias a Guillermo Antonio por el regalo. Felicidades a Gustavo Galicia por ganarse el segundo jersey que conmemora nuestros 300,000 suscriptores en el canal. Enhorabuena, crack, te la comiste toda. Besos y abrazos hasta el triturador de salchichas para Iván Márquez y a Jazmín hasta el barrio de los Negros Cuauhtémoc, Ronaldo Arias hasta Guasave, Sinaloa, Martínez hasta Puebla, Ángelus Docus y Facte Clones desde Oregon hasta su natal San Luis Potosí, David Cruz hasta Contla, Tlaxcala, Alan Hernández hasta Monclova, Coahuila, Moisés Gómez hasta Oaxaca, Lucy Martz, Jordi Moreno hasta Mexicali y a Gladiador Rock hasta Regiolandia. A todos los expulsados, ahí les va un beso negro con piquete oloroso. Lo que estás por ver a continuación supera lo realista que puede ser el fútbol y nos da a entender que quizá nada es lo que parece. En este caso, convergen temas sociales durísimos que actualmente suceden en México, situación que ha permeado cada célula de la sociedad debido a los grandes problemas políticos que han existido por años. Desgraciadamente, también existe en el fútbol, pero el caso de José Pablo Tostado es un ejemplo atípico de un jugador que se arruinó la carrera, no gracias a él, sino a quienes lo rodeaban, su familia. Satanizado por su sangre, José Tostado tuvo que vivir en carne propia el fracaso del fútbol profesional, algo que le costó obtener a base de sacrificio, mentalidad ganadora y que lo llevó incluso a conquistar un campeonato del mundo sub-17. De hecho, esa generación del 2011 estuvo plagada de buenos chicos que lograron cosas inimaginables, pero la gran mayoría obtuvo fracasos. Como siempre, en un sistema donde los privilegiados son aquellos que tienen la venia de los de arriba. Algunos lograron debutar en primera, a otros se les subió la crema, pero a Tostado simplemente su debacle fue interna, familiar. Su vida, rodeada de violencia y de generación en generación, lo acorraló, sumado a una supuesta cuestión ideológica, pues un equipo argumentó que no quería seguir sus estudios cerrándose otra puerta, la cual pudo haber sido, pese a su relación familiar, la válvula de escape para triunfar. Sin embargo, como en todo, nada es lo que parece. Es por eso que hoy te presento la ultraviolencia en el sueño frustrado de José Tostado. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. José Tostado no sabía exactamente qué sucedía con su familia. A él solo le importaba jugar fútbol, pues ese es uno de los deportes más seguidos en México. Cuando uno es joven, lo que menos quiere saber es a qué se dedican tus familiares ni el por qué, si es ilícito o no. Eso pasa a segundo término cuando eres un morro que piensa en ser como Cristiano Ronaldo o Messi. El fútbol muchas veces es la escapatoria a la realidad de cada persona, a sus fantasmas, a sus demonios, a una vida plagada de violencia como en este caso. José Tostado era un chavo que gustaba de jugar en la defensa, siempre entrón y valiente al tope. Su físico lo respaldaba, pues sabía darle la salida a las jugadas por la lateral. Tenía buena pegada y siempre se le veía dando el 100%. Sin embargo, una seguidilla de problemas le tumbaron ese sueño que estaba empezando a conseguir, además de que lo satanizaron donde se inició solo por el hecho de no querer estudiar. Un pretexto que pone en duda la verdadera causa por la cual salió de Chivas. Esa fue su principal bronca cuando era chavo. El fútbol lo tenía, pero en sus otras obligaciones no era tan bueno, según. Precisamente eso le sucedió cuando pasó por Chivas. El defensa culichi por excelencia llegó al rebaño y se quedó en las fuerzas básicas. De hecho, este muchacho llegó con un bajísimo perfil a Guadalajara. Su sueño era ser uno de los mejores defensas del país y la única forma de conseguirlo era trabajando. No había más. En las básicas, era un futbolista que no le pesaba la pierna para barrerse a tiempo y robar las pelotas. Eso le valió tener una estrellita dentro del equipo, pues además de tener un buen físico, a sus 16 años
años, ya era un jugador muy solicitado y su debut en el rebaño en años posteriores parecía latente. Hay que aclarar que en Chivas hay una política muy fuerte la cual dice que los jugadores pertenecientes a su plantel deben estudiar, pues era un requisito esencial, según Rafael Ortega, quien fungía como presidente deportivo y era el que estaba al tanto de todos los jugadores que irían al Mundialito Sub-17 en aquel lejano ya 2011. José Pablo Tostado no tenía broncas con ir a la escuela, pues había que cumplir con la regla. Sus estudios de preparatoria los realizaba en el Instituto Educare, que es propiedad de Jorge Vergara y donde generalmente llevan a los chavos de Casa Club a formarse académicamente. Fue así como Tostado era uno de los elegidos para portar la playera verde en aquel Mundial del 2011. Lejos de sus problemas familiares, Tostado se cambiaba el chip y la idea ahora era ganar el campeonato mundial, el primer peldaño a escalar y la primera prueba a superar. Era 2011, un año absolutamente violento en México, de los peores en la segunda década del milenio. De hecho, era el penúltimo año del gobierno de Felipe Calderón, acusado por el Vox Populi por teñir de rojo casi todas las calles del país, durante un sexenio muy polémico por las acciones sociales y de seguridad. A la fecha, el caso está caliente y políticamente aún no se sabe en qué terminará. Precisamente en ese año, México celebraba con bombo y platillo la otra cara de la moneda, la válvula de escape al infierno que vivía la sociedad. Todos los mexicanos obtuvieron una sonrisa en el mes de julio cuando se supo que la selección mexicana había avanzado a la siguiente ronda de la justa, con el antecedente de que México ya había logrado la épica en aquel 2005. Esta oncena del Potro Gutiérrez dejaba abierto el pensamiento para soñar en otro título mundial y así se dio. México se metería a cuartos gracias a la racha invicta de fase de grupos que tuvo, donde derrotó 3-1 a Corea del Norte, 2-1 al Congo y 3-2 a Holanda. En todos esos encuentros estuvo Tostado, quien era un defensa muy férreo. La calidad de este jugador era evidente, pues siempre trataba de jugar a la anticipación, sin miedo al juego fuerte y al choque. México siguió su camino y despachó en octavos de final a Panamá por 2-0 y en cuartos a la sublime Francia por 2-1 en Pachuca. Tostado ya era un indispensable de la selección en su zona e inamovible en la oncena de Gutiérrez. A raíz de ahí, el equipo mexicano tomó más vuelo y en el TSM mostró su mejor fútbol. Digamos, ahí jugó la final, pues los alemanes era uno de los equipos más poderosos del certamen, pues una genialidad de Espericueta y otra de Julio Gómez le dieron el triunfo de locura por 3-2, siendo el partido del torneo. Tostado y México se coronarían en el Azteca tras derrotar 2-0 a Uruguay en la gran final. Todo era fiesta, todo era alegría. México conseguía una vez más el campeonato del mundo en una de las categorías más aguerridas del fútbol nacional. José Pablo Tostado terminaría siendo pieza fundamental en el campeonato y sobre todo iniciaba en teoría la carrera para profesionalizarse y, ¿por qué no?, pensar en algo más allá de México. De hecho, esa fue la idea que se tenía de la mayoría de los jugadores, aunque muchos medios se encargaron de excederse y agrandar a uno que otro jugador, llevándolos al fracaso total. Pero Tostado no, quizá era el menos mediático y el que menos ruido hacía. Como lo dijimos al inicio, este jugador llegó a Chivas con un perfil sumamente bajo y sin hacer tanto ruido. Las Chivas tenían un gran prospecto en sus filas, pero algo sucedería en el siguiente semestre con el rebaño. La directiva rojiblanca daba a conocer que José Tostado saldría del equipo de manera súbita. ¿La razón? El futbolista se negaba a seguir con sus estudios, rompiendo la regla básica de los jóvenes de la Casa Club. Muy pocos medios siguieron la nota al respecto, pero hasta Jorge Vergara lamentó que el jugador ya no quisiera acatar las reglas, dejándole libre para que se colocara en otro equipo. A todo esto, la salida de este jugador campeón del mundo desató algunas teorías dentro de la Casa Club. Una de ellas, y la más sonada, fue que el personal ya sabía sobre la familia de este jugador y a qué se dedicaba y los nexos peligrosos por los que prefirieron inventarse un pretexto para sacar al jugador de la institución. Aunque nada de eso se hizo oficial y solo se quedó en especulación. Lo que sí pasó fue que Denis Teclose apoyó al futbolista para que éste se colocara en Tigres, quien no dudó en ficharlo, pues el jugador tenía mucho futuro. El problema de la escuela fue resuelto y Tostado se unió a la Prepa 7 de la universidad. Con Tigres, Tostado acudió al repechaje de la Libertadores, partido que jugaron ante la Unión Española, donde no jugó, pero estuvo en la banca. Con los ánimos a tope, Tostado no sabía lo que se venía. Hay que destacar que el representante de este futbolista era su abuelo materno, José Pablo. Días antes de incorporarse a Tigres, el diario Cancha había dicho que su papá era el representante, pero después se supo que había sido un invento, pues el futbolista no tenía mucho contacto con él, lo cual generó especulación, y es ahí donde radica la supuesta discriminación hacia este jugador.
Fuentes cercanas dijeron que cuando este militaba con los felinos, argumentaban que era un chavo muy disciplinado, muy de bajo perfil, sin tantos aspavientos a la hora de enrolarse con sus compañeros. De hecho, ahí se encontró con Jorge Espericueta, con quien hizo buena mancuerna en las fuerzas básicas y quien tendría un destino frustrado con el Tuca. Sin embargo, apenas el 25 de febrero del 2012, le informaron al futbolista que su padre había sido capturado por el presunto hecho de retención de personas, un caso que estaba abierto desde 2003. De ahí, se supo que 3 generaciones atrás de la familia del defensa habían estado inmiscuidas en el negocio del rapto y que habían trabajado por años con los reyes del talco de bebé. Su bisabuelo y su abuelo tuvieron destinos trágicos y ahora su padre se encontraba en una encrucijada. De hecho, su abuelo pasó a otra dimensión en el bote después de que dieran una recompensa por él. Años más tarde, el padre vivía una misma situación. Supuestamente algunas investigaciones, la familia del futbolista ya tenía entrones con gente pesada de Sinaloa y solo era cuestión de que se reacomodaran los papeles. Ya en el encierro, su papá solo estuvo 2 días y el 27 de febrero le avisaron al futbolista que su papá había pasado al otro mundo. Según informes, él lo había decidido por cuenta propia. Solamente necesitó las cuerdas de sus zapatos y el techo de una celda. Algunas investigaciones creen que todo esto había sido pactado por personajes del talco de bebé, quienes pagaron por esa chambita. Al final, Tostado tuvo que ausentarse de los entrenamientos y a vivir el luto familiar. La historia negra de su familia lo perseguía y no le dejaba cumplir sus sueños. El impacto fue tal que algunos medios de comunicación satanizaron al jugador y Tigres le ofreció la mano de darle también ayuda psicológica, pues a pesar de que supuestamente no tenía mucha relación con su papá, un golpe así siempre se siente. La carrera del defensa se estaba diluyendo y parecía no haber solución. Después del hecho, Tostado ya no estuvo bien, había perdido la mentalidad ganadora y fue traspasado con el Correcaminos en aquel 2012. Ahí se mantuvo un buen rato disputando juegos en segunda y en tercera. Allí anotó 2 goles en 19 partidos y luego pasó a formar parte de las filas del extinto Murciélagos de Guamúchil, donde jugó 18 partidos en segunda y anotó un solo gol, para terminar en el Irapuato, donde compartió vestidor con Julio César Betancio, ex Atlas, y Armando Navarrete en la segunda división. Con la Trinca, a duras penas pudo jugar un partido, regresando con Murciélagos, disputando 9 encuentros y anotando un solo gol hasta el 2016. Actualmente no se sabe a ciencia cierta dónde está este jugador que cayó rotundamente en los abismos de la violencia y la frustración profesional gracias a la negra y maldita historia familiar, siendo un caso totalmente atípico en nuestro fútbol, donde actualmente nadie tiene reservado nada, donde caras vemos, corazones no sabemos, en un país que destruyó su tejido social completamente bajo el amparo del poder político, de la corrupción, cambiando conciencias para mal, intoxicando a la juventud en una de las etapas más oscuras de México. El caso de Tostado solo es uno de muchos ejemplos que arrastra una sociedad que se pudrió gracias al dinero, al libertinaje y al valemadrismo social, donde impera la injusticia, la soberbia y sobre todo la efímera y falsa ostentación. Pero dime, ¿qué hubieras hecho tú si estuvieras en los zapatos de José Tostado? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.